lenguaje. Ya ven, si es la clase anterior y esta, lo que me gusta preguntar es la parte más reciente de neurociencia cognitiva, ¿no? Entonces, ahí tienen una pista. ¿Qué cosa quiero que se lleven de esta clase? Que tengan claro que no es verdad que existe un área de Wernicke y un área de Broca que se encargan perfectamente delimitadas, tanto en la corteza frontal como en la corteza temporoparietal, que van a estar conectadas entre ellas a través del fascículo arcuato, y que es así como se produce el fenómeno del lenguaje, que es aquello que nos hace diferentes al resto de las especies. No es así, no es tan simple en realidad. Como líneas generales, como conocimiento general, es bueno que sepan, que durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, ese fue el modelo mediante el cual se quería explicar la fisiología y la anatomía del lenguaje, muy localizacionista, digamos, en el sentido de que se quería delimitar con mucha precisión y aventuradamente cuáles eran las áreas de la corteza y las áreas subcorticales que estaban encargadas de los distintos procesos del lenguaje en función a las observaciones de dos médicos, efectivamente, Paul Broca y el otro señor que no sé cómo se llamaba, Wernicke, un francés y un alemán respectivamente, que estudiaron grupos de pacientes que tenían particulares lesiones en esas zonas de la corteza y que habían perdido facultades relacionadas al lenguaje. Lo que sucede es que no todos los pacientes que tenían lesiones en esa, digamos, sí la gran mayoría, pero no todos los pacientes que tenían lesiones en esas zonas tenían las mismas patologías del lenguaje, y algunos otros pacientes, muy pocos sí, pero que tenían lesiones en otras áreas de la corteza, tenían lesiones similares a quienes tenían lesiones en el área de Broca y en el área de Wernicke. Entonces, eso nos llevaba a pensar que no era el único mecanismo involucrado, sino que habían otros mecanismos accesorios que durante prácticamente la totalidad del siglo XX han sido muy difíciles de estudiar. Y muy difíciles de estudiar, ¿por qué? Porque para estudiar el lenguaje en los seres humanos, como la mayoría de aspectos de la fisiología del sistema nervioso central, es complicado hacerlo, digamos, es mucho más fácil entender la fisiología humana respecto a los aspectos cognitivos, claramente cuando el experimento es in vivo, ¿no? En un corte histológico, digamos, del cerebro humano, poco nos puede decir del lenguaje, de la atención, de la memoria, ¿cierto? Tiene que ser un experimento in vivo, es decir, en personas vivas, en tejido vivo, para poder observarlo, y idealmente tiene que ser no invasivo, ¿no es cierto? No voy a abrir un cerebro para explorar las funciones del lenguaje, entonces tengo que encontrar un método no invasivo para hacerlo en vivo. Y recién, casi en el final del siglo XX, es que algunos métodos de neurociencia han permitido hacer algunos avances ni tampoco significativos, ¿no? Pero sí implicar un cambio en la teoría del lenguaje que se tenía hasta no hace mucho, ¿sí? Que es esa completamente localizacionista. En realidad, más o menos a principios de los años 80 se intentó explicar el lenguaje como un proceso, como si lo que ocurriera dentro del cerebro se pudiera representar tal y como lo hace una computadora, que en realidad no es tan incorrecto, ¿no? Por ejemplo, ese software que les permite a ustedes hacer el reconocimiento de voz, ¿sí? El reconocimiento de voz y luego escribirlo, tiene que seguir ciertos procesos informáticos, digamos, para poder realizarlo, y se trató de clasificar, de esquematizar el lenguaje como un modelo medio computacional, como si los procesos que tuviera que realizar el cerebro para poder, por ejemplo, reconocer lo que se está diciendo, la función del reconocimiento de voz o el reconocimiento de una palabra,
funcionara como un sistema computacional. No está del todo mal, pero no se tenía conocimiento en qué área del cerebro podría ocurrir cada uno de esos distintos procesos, y eso es lo que ahora en un modelo dual se intenta hacer, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Les he hablado del modelo clásico, ¿sí? Este es el modelo clásico, ¿sí? Donde hay el área de Wernicke y el área de Broca. El área de Wernicke estaba encargada de la parte sensorial, ¿no? De la parte sensorial del lenguaje, la corteza auditiva, aquí pasando por el giro angular. Luego el fascículo arcuato, que es lo que ustedes ven acá, conectaba internamente al área de Wernicke y al área de Broca para construir o para complementar con las dos áreas del lenguaje, ¿no? La parte auditiva y la comprensión, y la parte motora y la de emisión, que incluía también el lenguaje y las señales escritas, ¿sí? Este modelo, como les digo, es súper localizacionista. Tan es así que cuando se hace una revisión bibliográfica de lo que ocurre, de lo que muchos autores delimitan como el área de Broca y el área de Wernicke, van a encontrar que entre los diversos autores el área va a tener distinto tamaño y distinta forma. Es decir, ni siquiera el área de Broca y el área de Wernicke estaban absolutamente delimitadas anatómicamente como para poder hacer un estudio mucho menos sesgado, ¿no? Mucho menos sesgado. Y además no podía explicar todos los distintos procesos que sí ocurren durante el lenguaje. Ahora lo que se tiene es un modelo de doble flujo, de doble vía, ¿sí? En donde existiría sí las áreas, ojo que sí las áreas sí están, no es que no tengan nada que ver, sí están involucradas en el desarrollo y en la emisión y en la capacidad del lenguaje, pero digamos este nuevo modelo de doble flujo, de doble vía, es mucho más integral y permite explicar varios fenómenos que ocurren en el lenguaje. Lo que sí es cierto y lo que sí se mantiene desde el siglo pasado o inclusive el antepasado es que sí hay un hemisferio más dominante que el otro respecto al uso del lenguaje. Normalmente es el hemisferio contralateral a la mano dominante, ¿sí? Si nosotros somos diestros, nuestro hemisferio predominante del lenguaje sería el hemisferio izquierdo y viceversa. Eso no quiere decir, un término que cuando yo estudiaba medicina no se utilizaba, pero espero que para ustedes quede clarísimo desde ahora, y con eso me doy por bien servido como su profesor de neurofisiología, es la neurodiversidad, ¿sí? Si bien la mayoría de las personas que son diestras tienen el hemisferio dominante para el lenguaje en el lado izquierdo, no todas. Hay personas que son diestras cuyo hemisferio dominante del lenguaje es el lado derecho, ¿sí? Y sucede lo opuesto, hay zurdos, personas cuya mano dominante es la mano izquierda. La mayoría, su hemisferio dominante para el lenguaje es el lado derecho, pero hay algunos zurdos que su hemisferio dominante para el lenguaje es también el hemisferio izquierdo. Y aquí hay, sí, vamos a entrar ahorita en un ratito en detalle, algunas variaciones, ¿sí? Algunas variaciones. Pero el modelo del doble flujo, lo que señala es que hay dos vías. Una vía dorsal, que ustedes pueden ver en rojo, que es la que les da la integración sensorimotora, es decir, la que va a permitir, o en todo caso, con palabras más sencillas, fonológico-articulatoria, ¿ok? Es la vía que nos va a permitir la capacidad fonológico-articulatoria, es decir, construir las sílabas, luego palabras y luego frases que necesito para expresar una idea y articularla con los músculos de la laringe, con todos los músculos fonatorios, ¿no? La lengua, los labios, inclusive los músculos diafragmáticos y los intercostales, ¿no? Ojo, al igual que en la clase anterior sobre aprendizaje y memoria, estas son una de las áreas más fértiles ahorita
de la neurociencia cognitiva, de la neurofisiología. Es decir, que por cada una de estas pequeñas cosas que yo les estoy mencionando, hay cientos de personas haciendo tesis doctorales en este momento, estudiando todavía el lenguaje, ¿sí? Porque como les digo, es muy complicado, solamente hay pocas técnicas que permiten hacer una investigación no invasiva: resonancia magnética funcional, electroencefalografía y magnetoencefalografía. Y por ahí medio que paremos de contar en cuanto a herramientas que tenemos para explorar qué sucede con la fisiología del cerebro mientras estamos hablando, escuchando o queriendo comunicarnos, ¿sí? Entonces tenemos esta vía dorsal, que es la fonoarticulatoria, ¿sí? Vean que tiene fibras que van hacia ambas partes de la corteza frontal, a la que era la llamada del área de Broca, pero también a la corteza motora accesoria. Y tenemos la vía ventral. Ojo que la vía dorsal es aquella que sí es recontra dominante. Ojo que cuando yo les digo dominante es que muchas de las funciones, pero es recontra importante que les quede claro que en realidad el lenguaje es bilateral, ¿sí? Funciona, y la mayoría de las cosas que vamos a ver ahora son modelos. Cuando digo que son modelos, es maquetas que personas que estudian el lenguaje construyen de cómo se imaginan ellos que funciona el lenguaje. Sí, son modelos, no son normas, digamos, no es algo que la fisiología humana haya, y esté súper claro, ¿ok? Eso quiero que lo sepan, ¿ok? Bien, entonces, el procesamiento del lenguaje es bilateral, funciona como una computadora de doble núcleo, ¿sí? Nosotros tenemos celulares de 4 núcleos, computadoras de 4 núcleos. Bueno, el procesamiento del lenguaje hace que nuestro cerebro funcione como una computadora de doble núcleo. Mientras un hemisferio se está encargando de darle significado a las... Ahorita les voy a explicar algunos experimentos muy interesantes que se hacen. Darle significado a las sílabas, la otra parte del cerebro va anticipando y va construyendo rápidamente la idea en el orden de las palabras, ya más grandes, de las frases, mejor dicho, de las oraciones, para intentar darle significado. Porque dense cuenta que esto tiene que ocurrir en el orden del milisegundo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo hueso y hueco, el tiempo en el que yo tomo en articular la S y la C es en el orden del milisegundo. Son como 50 milisegundos o menos, 30 milisegundos. En ese tiempo en ese breve tiempo, nuestro cerebro tiene que tener la capacidad de haberle dado un sentido distinto a las dos palabras, un sentido contextual, ¿sí? Entonces es un proceso que tiene que ocurrir muy rápido, ¿sí? Y por eso una de las razones que explicaría este modelo del doble núcleo es lo que permitiría la rapidez de procesamiento de varias cosas. Y ahorita les voy a contar, como les digo, algunos experimentos. Y la vía ventral es aquella dedicada a la comprensión, es decir, a la parte semántica, ¿sí? A la parte semántica, a darle contenido a una imagen gráfica o cualquier tipo de imagen o cualquier tipo de idea o concepto, a convertirlo en un concepto, ¿sí? Algo que hemos escuchado. Y esa es la parte de la comprensión del lenguaje. ¿Qué sucede? ¿Por qué es complicado? Porque hay técnicas como la estimulación magnética transcranial o la estimulación cortical directa, ¿sí? Que se hacen en algunos pacientes que se les ha hecho una craniotomía porque tienen algún problema de lenguaje y se les hace un mapeo cortical, y lo que, digamos, en resumen, lo que ustedes pueden ver ahí es la gran variabilidad que existe intersujetos, ¿sí? En la ubicación anatómica de la zona que se encargaría de, por ejemplo, otorgar nombres
otorgar nombres a los conceptos. Un paciente, imagínense que este es el resultado de un experimento en lo que sucedía es que un paciente está con una craniotomía y se le está haciendo estimulación directa sobre la corteza cerebral para que con la estimulación, es una estimulación inhibitoria, se está inhibiendo las neuronas que están corticales en estas zonas y al inhibir esas zonas es como que se apagan, ¿no? Se apagan artificialmente y cuando se apagan artificialmente el paciente pierde la capacidad de nombrar un objeto, ¿sí? Le digo, ¿qué es esto? Cuando el paciente no está siendo estimulado inhibitoriamente me dice es una botella. Y cuando estimulo distintos pacientes, pierde la capacidad de nombrarlo como botella, ¿ok? Y la estimulación puede ser en lugares distintos, es decir, que hay mucha variabilidad entre los distintos sujetos de en qué zonas del cerebro están alojadas ciertas funciones relacionadas con el lenguaje, como en este caso, ¿sí? Nombrar los objetos apropiadamente. Sí. ¿Por qué qué? Entonces es parte de un experimento. Como parte de un experimento. O sea, cuando los pacientes con Parkinson, a veces se les hace un procedimiento intracraneal para colocarles un electrodo que les ayuda a modular el movimiento, por ejemplo. Y a muchos pacientes, como les tienen que hacer una craniotomía, los invitan a formar parte de un experimento en el donde durante la craniotomía, como señor, ya que le voy a abrir el cerebro, ¿no quiere formar parte de un estudio que estoy haciendo acerca del lenguaje? Sí, ok, firma su consentimiento informado y mientras te estoy haciendo la craniotomía, porque eso sí está demostrado que mejora los temblores para ponerte un dispositivo intracerebral, participas en un experimento que nos va a ayudar a mapear las áreas del lenguaje. Eso es lo que sucede, ¿no? O hay otros casos que son distintos, ¿no? Ya nos contarán los profesores que también son neurocirujanos. Muchas veces se tiene que hacer una craniotomía para drenar un hematoma sudural, por ejemplo. Entonces le tienen que hacer también una craniotomía de todas maneras y se evalúan las funciones del habla porque ese tipo de cirugías se hacen con los pacientes despiertos, ¿sí? Esto es básicamente lo mismo como los naming sites, o sea, los nombres, las zonas en donde digamos, son las zonas de la corteza que nos permiten nombrar objetos, están distribuidas, ¿sí? Están distribuidas en los diferentes lóbulos. Ya. Este es más o menos el modelo actual del lenguaje, ¿sí? Está en un artículo que se llama, ya les digo, para que lo busquen. Es un artículo es un artículo que ya no es nuevo, que es un artículo que se llama The Cortical Organization of Speech Processing. Es un artículo publicado en Nature Neuroscience en el año 2007, pero que tiene como 4.000 citas ya, o sea, ha sido citado más de 4.000 veces por otros autores. O sea, digamos, es ahorita el modelo más aceptado de cómo se procesa el lenguaje, ¿sí? Ustedes ven aquí que están organizados por colores, ¿sí? Estas áreas de los colores tratan de representar un poco estas dos vías dorsal y ventral de las que yo le hablaba y algunas zonas que son solamente para captar el sonido. Por ejemplo, el análisis espectrotemporal es lo primero que se realiza. Miren, yo les voy a explicar un poquito para que no les cueste tanto imaginarlo. ¿Alguna vez ustedes han mandado audios por WhatsApp? Sí, ¿no es cierto? Y cuando mandan un audio por WhatsApp, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué les aparece? ¿No les aparece? Oye, le dice, ¿qué hablas? No, baby, pero no te cuento que no. ¿No es cierto? Ustedes ven una onda, ¿no es cierto? Cuando están mandando el audio, ¿no? Ok. Esa onda es un espectro
de amplitudes y frecuencias de la onda sonora, que la onda sonora en realidad viaja físicamente a través del aire, ¿no es cierto? Viaja una onda que tiene esta forma a través del aire, nuestro tiempo no vibra, pero lo que va a recibir el cerebro, lo que el cerebro tiene que interpretar es una onda, ¿sí? Y el cerebro sorprendentemente se ha descubierto que es muy hábil haciéndolo, ¿sí? Detecta algo que se llama la envoltura, ¿sí? La envoltura de la onda es esto. Detecta la envoltura de la onda, que es, digamos, la forma. Y esa envoltura de la onda es lo que hace que nosotros, eso está en inglés, ¿ya? Es superior temporal gyrus. El giro temporal superior, la parte más dorsal, es aquella encargada de el análisis espectrotemporal, que es hacer este análisis, ¿sí? Para que pueda ir a cualquiera de las dos vías, a la dorsal o a la ventral. En el artículo van a encontrar los nombres, todos están en inglés, pero no les va a ser difícil que los descifren, ¿sí? Medio posterior es el superior temporal sulcus, ¿sí? Superior temporal, ¿no? Que es aquella que inicia la red fonológica. Y aquí ustedes van a ver el circuito así, ¿ok? Busquen el artículo, no es muy largo, léanlo, está bueno, ¿sí? Pueden que vengan preguntas de ahí. ¿Cuál era el artículo? Claro, eso ya eso no puede ser una resolución. No me mientan, porque yo sé que ya no lo tienen que traducir ustedes. Es más, ¿ustedes creen que yo no conozco las herramientas de inteligencia artificial ya para... No son ya ChatGPT, es para niños. No me digan que no saben. Hay para hacer infografías. ¿Qué es ChatGPT? No, ChatGPT no, pero por ejemplo, cuando tienen que leer un artículo... Sí, sí hay. Claro. Hay páginas en donde no, traductor no. Hay páginas de inteligencia artificial donde tú subes al PDF y le preguntas y dices, por favor, hazme un resumen del artículo. Pensé que era el... Oye, ¿cómo no van a saber eso? No. ¿En serio? ¿Cuál es el link? ¿Cuál es? ¿En serio no sabes? Solo el nombre. Me estresa. Se llama SciSpace. ¿Qué? ¿Decirlo? Espérense. ¿Para qué entrego ahorita ya? Ah, ya.